Buenas noches, hermanos y hermanas. Es para mí una alegría poder estar acá visitándoles y a la vez participando de esta conferencia en la que no dudamos Dios nos hablará. Él siempre tiene propósitos. Él es el Dios vivo, el Dios que habla, pero eso no es suficiente. Él necesitará algo, Dios. Necesita que usted y yo le escuchemos, no que le oigamos, porque oír es percibir un sonido, pero escuchar es prestar atención. Y esta noche yo creo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Para eso estamos acá, ¿verdad? Bien, comenzamos con un tema que es muy importante, sobre todo en este tiempo de pandemia en el que nos encontramos. Todavía no la superamos. Cuando se pensaba que la luz estaba al final del túnel, parece que todavía se prolonga ese túnel oscuro que estamos atravesando. Y esta situación es una crisis mundial, lo sabemos bien, pero las crisis no solo son amenazas, peligros, generan daño, destrucción. Usted bien sabe que también las crisis son oportunidades. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante esta situación que vivimos, de la que no escapamos aún? La Biblia dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto para hacerlos libres, los llevó por un camino que la narración bíblica describe que duró muchos años. ¿Sabe cuántos años duró, verdad? Pero ese camino no era el más directo, derecho hacia la libertad, hacia la posesión de la tierra que Dios les daría, les había prometido. Había un camino más corto, pero Dios no los llevó por ese camino, porque Dios no está tan apurado como nosotros. Nosotros tenemos mucha ansiedad a veces. La ansiedad es exceso del futuro en el presente. Y nos preocupamos cuando Jesús dijo que no podemos adelantarnos al curso de la vida. Lo leemos en la versión Reina Valera: no podéis aumentar a vuestra estatura un codo. Eso lo que significa es que no podemos ir delante de los acontecimientos que se dan uno a uno. Dios no tenía prisa, y la razón por la que les llevó por ese camino tan complicado, usted conoce lo que ocurrió en esa travesía por medio del desierto. El propósito era que Dios quería conocer lo que había en el corazón del pueblo. Y así es como Dios nos permite conocernos, porque Él todo lo conoce. Y cuando nos habla así la Biblia, que Dios quería ver lo que había en el corazón del pueblo, era para que ellos también se dieran cuenta de quiénes en verdad eran. Esta crisis, como se ha dicho, ha sacado lo mejor de las personas, pero también lo peor. ¿Y cuál es nuestra respuesta a Dios entonces? Vamos a hablar algo de eso esta noche con este tema que habla acerca de nuestra vocación. Usted tiene una vocación. Al haber sido alcanzado por Cristo, Él tiene un propósito. Y ese propósito Dios no lo coacciona, no lo va a forzar en la vida de cada uno. Ese propósito es la respuesta
que en el entendido de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, nosotros le damos a Él. ¿Me puedo dar a entender? ¿Me escuchan bien? Es que me entra la duda de si me están escuchando. Entonces, Dios nos ha llamado con una vocación celestial. ¿Quiénes saben eso? Esa vocación celestial no es irnos al cielo en un escapismo muy cruel para este mundo, porque hay una razón de ser que Dios quiere realizar a través de nuestra vida. La vocación celestial tiene que ver con ese llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, a servirle, a honrarle. Entonces vamos a hablar acerca de esa vocación, el llamado de Dios para nuestra vida, porque Dios nos ha llamado no solo para salvación, en la comprensión muy básica que algunos tienen de lo que es la salvación. Dios nos ha llamado para que vivamos bajo el señorío de Cristo. Amén. ¿Quiénes están viviendo bajo el señorío de Cristo? Bueno, yo creo que usted dijo amén, por lo menos en el fondo de su corazón. Pero vamos a hablar de reactivar esa vocación. Hay un texto en la Biblia que habla de un imperativo a cumplir algo que Dios desea que se realice, y es el ministerio. Todos hemos recibido un llamado a servir, eso es ministerio. Ministerio no debemos de pensarlo como algo que ocurre en algunas personas extraordinarias. El problema es que la industria mediática evangélica nos ha hecho pensar que ministerio es algo que algunas pocas personas tienen. Son seres en peligro de extinción. Pero ministerio lo que significa es servir, servicio. Y Dios nos ha llamado a que nosotros le sirvamos. Por eso Él es Señor. Jesucristo es Señor de nuestra vida y no solamente Salvador. Porque algunos disocian, separan señorío con salvación, y entonces se quieren quedar con un Cristo Salvador. Creo que ya ustedes han escuchado de eso. Y tiene que ver que las acciones salvíficas de Dios son para mí. Y la salvación es la gran palabra que aparece en el Evangelio. Abarca todas las acciones que Dios quiere, puede y realiza a favor nuestro. Pero Dios no quiere ser solo Salvador. Antes de ser Salvador, debemos hacerle Señor de nuestra vida. Amén. Entonces, ese texto está en Colosenses capítulo 4 versículo 17. Esa imagen que ustedes pueden ver ahí nos habla de alguien que no está muy bien, alguien que está preocupado, pensativo, triste, deprimido. La depresión es generada por la desesperanza, pero es alguien abatido. Y esa imagen nos ilustra a ese personaje de quien se habla allí en Colosenses capítulo 4 versículo 17, un tal Arquipo, a quien Pablo públicamente, vamos a hablar acerca de eso, le dice: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pero se lo manda a decir y lo declara en voz alta. Es como un reclamo, pero podríamos pensar que más que un reclamo es una exhortación. La exhortación no es un regaño. La exhortación lo que significa es el ánimo que se
pretende despertar en alguien es exhortarlo, animarlo a algo. Allá por donde yo vivo, algunas congregaciones piensan que exhortación es regaño, reprensión, pero es animar a la persona. Y entonces encontramos esas palabras dirigidas a alguien que pertenecía a la iglesia de Colosas, pero cuando uno lee esto, uno piensa, ¿y por qué no se lo dijo solo a él? ¿Por qué lo tuvo que hacer público? Y no solo la iglesia de la ciudad de Colosas lo supo, sino el escritor Pablo dice que esa carta también la lean los laodicenses. O sea, era república la cosa. No solamente un llamado público a algo que parece que no es muy bueno, porque vemos que se encontraba este personaje Arquipo en una condición de desánimo. Necesitaba reactivarse. Vivimos un tiempo así, donde ocurre como cuando nuestro cuerpo se relaja y esa distensión física, cuando llega un momento de una reacción súbita, inmediata, no responde. El cuerpo no responde porque está distensionado, está cómodo. Y entonces hay partes del cuerpo que ante una reacción pues no están al día, no respondemos bien. ¿Le ha ocurrido alguna vez? Yo creo que a todos los terrícolas nos ha sucedido eso. Claro, no somos seres de otro planeta, que cuando estamos tan cómodos y respondemos hasta desorientados estamos, o no nos responde a los miembros inferiores, o alguien dice me dio calambre o tengo un hormigueo. Es la distensión lo que no permite una reacción adecuada. Así nos sucede en el cuerpo de Cristo. Ante las situaciones como esta crisis, que algunos no la supieron comprender cuál sería el planteamiento que debíamos de darle al problema, y lo tomaron como vacación. Yo recuerdo que tuvimos que quitar a un pastor, o sea, despedirlo. Eso lo editan como está siendo grabado. Porque durante el confinamiento que tuvimos, que fue muy fuerte en mi país, y luego el manejo de las medidas, una supervisora le llamó para decirle: pastor, menos mal que respondió a la llamada, pastor, quiero notificarle que se murió una miembro de la célula, de una célula, murió de COVID. Y el pastor le respondió, o el hermano que era pastor, o que creímos que era pastor, le respondió: las cosas están diferentes en la iglesia, hermana, así de que no le puedo dar respuesta. Imagínese. Entonces no entendemos cómo debemos dar respuesta a situaciones, y estamos ahí a veces cómodos. Algunos piensan que es tiempo de descanso, como que si es un juego, un partido, un deporte que tiene un intervalo, un tiempo de descanso, y durante la pandemia estamos en tiempo de descanso. No voy a preguntar quiénes están en tiempo de descanso, ya casi me animaba a decirlo, pero esa no es la respuesta que Dios espera que debemos darle a esta situación. Hay una palabra que es un imperativo. Allí dice decid. Es una orden de comunicarle algo a alguien, y ese alguien era Arquipo. Es un mandato, en este caso, que expresa la voluntad de Dios para esa persona, Arquipo. Se piensa que Dios le había hablado, pero por alguna razón Arquipo no había respondido, y Dios
nos habla suavemente. Es como un susurro cuando nosotros estamos cerca de Él. No tenemos necesidad de que Él alce la voz o nos conmueva. No, hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Pero cuando nos estamos alejando de Él y la comodidad nos aleja de Dios, Dios tiene que ir alzando la voz y cambiar de tono. Se piensa que Arquipo sabía cuál debería ser su respuesta. Y era importante porque todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Ningún miembro de la iglesia está de más, ni está de menos. Todos somos importantes, tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si ese alguien, si tú o yo no llevamos a cabo esa función, afecta al cuerpo, afecta a la iglesia. Aunque usted diga que voy a afectarles, no soy el más importante, pues los miembros débiles, insignificantes según nuestra percepción, son los más importantes. Y si alguien deja de hacer aquello para lo cual Dios le ha llamado, afecta a la iglesia, afecta los planes de Dios, afecta el avance del reino de Dios. Y usted dirá, ¿cómo es posible que un débil, finito ser mortal que no vale nada afecte los planes de un Dios todopoderoso, del cual la Biblia declara que todo lo que quiere hace? Pero así es. Ese es el propósito de Dios, valerse de instrumentos débiles. Y está escrito que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces no había escuchado lo que Dios le demandaba. De ahí que Dios recurre a que se le diga en voz audible lo que Él espera de Arquipo. Mire, a veces decimos, yo quiero escuchar la voz de Dios, pero ¿y por qué no la escucha si nos está hablando? Hace ratos que nos está hablando seguramente. Pero decimos, yo quiero escucharle, pero audiblemente. No esté pidiendo eso, porque lo que le diga Dios en voz audible quizás no le va a gustar, porque va a ser algo como esto que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Colosas, que le dijeran a Arquipo, decid. ¿Cómo se ha de haber sentido Arquipo? Conmovido, porque ahora la iglesia lo sabía, que Dios tenía un llamado para él y que él no lo estaba cumpliendo. Y ya lo dije, no solo Colosas, sino que la iglesia de la Odisea. Pablo en la epístola a Filemón habla de Arquipo como nuestro compañero de milicia. Entonces era parte del equipo ministerial, misionero de Pablo, que había peleado esas batallas que Dios se las da a sus mejores hombres y mujeres. Y esos somos nosotros, no es otra persona. Había fundado seguramente iglesias juntamente con ese equipo misionero. Habían llevado el evangelio, pero aunque él conocía la voluntad de Dios, por alguna razón que no conocemos nosotros y solo podemos especular, y a veces pensamos mal de Arquipo, por lo que acá se le dice, díganle, pero no sabemos la razón. Y especular acerca de lo que ocurre en otras personas es muy atrevido, porque detrás de cada uno hay una historia que no conocemos, que solo Dios sabe. Y podríamos pensar un montón de cosas acerca de Arquipo, pero la exhortación que Dios le da al servicio implicaba que habían ciertos impedimentos en él, que ya dije no conocemos. Pero si Dios le está llamando, era porque ningún impedimento puede detener a alguien que tiene una vocación. Todo impedimento, cualquiera que tú creas que te imposibilita, puede ser removido.
¿Qué te detiene a ti? ¿Por qué a veces nos descalificamos? ¿Por qué decimos, pastor, supervisor, yo aquí le presento mi renuncia irrevocable? Al creer que no podemos superar ciertas circunstancias, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Puede dar gloria a Dios por eso. Yo recuerdo a un supervisor de quien el pastor me hablaba comunicándome lo que había ocurrido, y me decía el pastor: el supervisor tal renunció. Hizo una carta en la que él dice que su renuncia es irrevocable. Hay quienes están pensando irrevocablemente renunciar al servicio a Dios, al ministerio. No lo haga. No lo haga. Por tercera vez, no lo intente hacer. Bueno, le dije, acéptesela, porque aquí a nadie vamos a forzar. A los días me dijo el pastor: sigue el hermano, no enviando cartas de renuncia irrevocable, sino en la función. Se animó y continuó. Pero pasados varios meses me vuelve a decir el pastor: otra vez, hermano, renunció irrevocablemente. Entonces le pusimos el irrevocable. Cualquiera que sea aquello que nos ha detenido, puede ser un dolor, es decir, sufrimiento emocional, una condición física determinada. Pero recuerda Pablo cuando dice que tenía un aguijón, pero Dios le había respondido diciéndole: bástate mi gracia. Y algunos piensan que el aguijón era alguna enfermedad que Pablo tenía. Pero si hay sufrimiento, el sufrimiento no es algo que tú debes de interpretar como que no es agradable tu vida ante Dios y sufres a consecuencia de algo que tú no sabes que te ocurre y que no está bien. El sufrimiento es parte del proceso humano en este mundo imperfecto, y en la vida cristiana nos hace mejores. Nos hace mejores. Una ilustración acerca de eso: cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el candelabro que iluminaría el tabernáculo, le dijo que lo hiciera de oro, pero con martillo fue formado, golpes. No es que seamos masoquistas, pero tampoco vamos a ser de aquellos que huyen al sufrimiento y lo ven como algo que no está bien. No hay paliativos para el sufrimiento, a menos que salga del planeta Tierra. Pero el sufrimiento nos llevará a ser mejores, porque uno sale de esa etapa de fuego aprobado, como el oro se prueba con el fuego. Si somos oro y somos preciosos para Dios, pues ocurrirá. Pero no hay nada que no pueda ser removido. No hay excusa. El que dice esta es la razón y argumenta por qué deja una función importante, está equivocándose. Y uno sabe que la argumentación es como dicen que a Juanita la bolsearon. Bueno, yo no tengo la culpa de ese dicho. O sea, se inventan algo. Siempre hay una manera de poder avanzar y superar los obstáculos. No somos de los que retroceden, hermanos, sino de los que perseveran para ganancia de la vida, es decir, para llegar a ser quienes Dios quiere que seamos. Entonces, cualquiera que sea la condición
lo que Dios buscaba en el caso de Arquipo era animarle. Y con voz audible, díganle a Arquipo. A veces es necesario que se nos diga así y que corra la voz, pero tomémoslo como de Dios, no como una ofensa. ¿Y por qué lo dijo públicamente? ¿Y por qué lo mandó a decir con otras personas? Es Dios hablándonos. La carta en que aparece esa orden, ya lo dije, está dirigida a la iglesia de Colosas, esperando Pablo que se le exhortaba, que se le animara para que retomara su servicio al Señor y al cuerpo de Cristo. Ahora es importante que nosotros nos preguntemos, ¿qué es lo que la persona necesita? ¿Qué es lo que le tiene detenido? ¿Cómo podemos ayudar a que se restaure? Porque aquí no se trata de vivir en ese individualismo egoísta y sálvese quien pueda, porque somos guardas de nuestros hermanos. Y si algo no está bien en alguien de nosotros, en alguno, pues no está bien en los demás. Eso es la iglesia, hermano. Aquí no es yo estoy intacto, puro, santo, y los demás que vean cómo salen. Aquí es de preocuparnos por los demás. ¿Qué es lo que necesita esa persona para superar? ¿Por qué no le ayudamos? ¿Por qué no nos interesamos? Yo les digo a los líderes y supervisores cuando visito algunas reuniones donde están ellos, que ante la falta de asistencia, ¿por qué no pensar en alguien para buscarlo durante la semana y traerlo la siguiente? ¿Por qué no ayudarle? Porque a veces así, en esa indiferencia, vamos dejando atrás a algunos que fácil son presa del pecado. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué le detiene? Y no es que nos querramos inmiscuir en la vida de los demás, pero es que Dios ya nos involucró. Eso es así. La iglesia es así. Aquí no se trata de que respeten mi privacidad. Perdonen, pero la Biblia dice que todo era común y se enteraban de las necesidades de quienes la tenían para ayudar. ¿Cómo podemos ayudar a que se restaure? Se ha criticado mucho a la iglesia del Señor diciendo que es el único ejército en el mundo que deja a sus heridos olvidados en el campo de batalla. Piensa en alguien que quedó herido. Y a veces hay quienes en algún lugar del planeta Tierra que herido el soldado de Cristo llegan y le dan el tiro de gracia. En algún lugar del planeta hay casos así. Entonces no se trata de eso. Ya dije que Pablo está mencionando que Arquipo era el compañero de milicia. Era alguien que tenía impedimentos. Pero la pregunta importante de esta noche es: ¿cuál va a ser nuestra respuesta ante el llamado de Dios? Aquí hay preguntas que van para nosotros, porque el apóstol dice: mira que cumplas. Es para que nosotros interioricemos y despertemos y reflexionemos acerca de nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Si nuestra vida es de Cristo, lo que ocurre es que nosotros decimos: Cristo es mío, y lo queremos manipular para nuestros intereses, planes.
y deseos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? En esa crisis existencial en el que el mundo se encuentra, y la iglesia en parte también, eso respondería y nos sacaría de esa confusión la respuesta a la pregunta: ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué rumbo lleva? ¿Estamos buscando conocer la voluntad de Dios y al conocerla nos decidimos a realizarla? Nuestro tiempo, ¿en qué lo empleamos? Mire, ese argumento de no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, es una confesión pecaminosa. Y no es que yo sea extremista, pero es que la vida Dios nos la ha dado como un don. La vida consta de tiempo. Y si decimos que Él nos ha dado la vida, ¿por qué vivimos aún y otros ya partieron? Ese tiempo no tiene que ser usado para nosotros, tiene que ser empleado para Dios. Los dones que Dios nos ha dado, las habilidades, ¿las estamos ejerciendo debidamente? ¿O hemos enterrado el tesoro? Esa parábola habla del hombre que escondió el tesoro en el campo, pero otro lo halló y negoció por el terreno, aunque para él lo más valioso era el tesoro. Y el hombre, ante la oferta de la tierra, del terreno, accedió. A veces nosotros valoramos la vida, pero muy superficialmente, cuando debe ser valorada desde lo que Dios nos ha dado para que ejerzamos a favor de su reino. ¿Nos estamos relajando demasiado? ¿No oímos sonar las alarmas de este mundo? Hemos perdido la pasión que antes reflejábamos hacia el Señor. ¿Dónde está el primer amor? ¿Dónde está el corazón ferviente? El fuego de Dios no se puede apagar. Esa llama debe de arder permanentemente en nuestra vida. Por eso, de todas las cosas cuidadas o guardadas, guardemos el corazón. Había tanta necesidad en Colosas y en toda la región, que era como que Pablo le dijera: ¿no te conmueves? Mira. Y esa última pregunta: ¿no te conmueves ante un mundo que gime y llora sin esperanza? ¿No nos conmovemos para retomar la vocación y hacer más de aquello que ya realizamos? Hoy es el momento cuando la decisión debe ser a brillar más, a brillar intensamente hasta que la vida se consuma, pero que se consuma para Dios. Yo quiero invitarle para que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar. Dios nos habla y te dice: cumple el ministerio. Y nos llama la atención diciendo: mira que lo hagas. Yo quiero invitarle para que usted reflexione. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué empleas tu tiempo? Los dones, ¿los estamos ejerciendo debidamente? ¿Estamos relajados? ¿Estamos cómodos? Dios nos llama a la línea de combate. Tú no debes estar rezagado en la retaguardia. Has sido llamado para ir a la vanguardia, al frente,
eres un guerrero de Dios, eres una guerrera de Él. ¿Por qué se ha perdido la pasión que antes reflejabas cuando en oración te entregabas a Él diciéndole: aquí está mi vida, úsala en donde yo te pueda servir, solo permíteme vivir para ti? Hay tanta necesidad en este mundo. ¿Por qué no nos conmovemos? Retomemos la vocación, respondamos. Quizá en la última recta de la vida, con un segundo aire, fortaleciéndonos en el Señor, vamos y retomemos la vocación. Vamos a orar. Levante sus manos si usted lo desea. Padre, estamos ante ti, Señor, y tu palabra ha venido a nosotros esta noche. Nuestra vida está al descubierto ante ti. Tú sabes quiénes somos. Tú sabes nuestra condición. Tú sabes la respuesta que estamos dando a esta vida, a ti. Tú nos llamas, Señor, y te pedimos que podamos escuchar tu voz y no rechazarla, porque tú nos llamas diciéndonos que cumplamos el ministerio, que cada vida, que cada uno de nosotros podamos estar convencidos de que tu voz resuena en nuestro interior, que no hagamos oídos sordos a tu llamado, que nuestro corazón se sensibilice y que podamos disponernos a vivir para ti, Señor, a soltar todo aquello que nos desvía del cumplimiento de tu propósito. Toda nuestra vida, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Solo dínoslo, y estamos dispuestos a negarnos, a humillarnos ante ti. Quita todo el orgullo mundano que nos aleja de ti, que nos imposibilita a ser quienes tú quieres que seamos. Quebranta nuestro corazón, que el fuego de tu Espíritu Santo encienda esa llama que flamee cada día, desde el despertar hasta el anochecer, en nuestro corazón, Señor. Ante un mundo que gime, que llora, en medio de la indiferencia de algunos, permítenos responderte, Señor. Aquí estamos para retomar, para reactivar nuestra vocación. Somos tuyos, tuyos queremos ser. Fortalécenos en la fe, llénanos poderosamente con tu Espíritu Santo, Dios. Inúndanos en ti, de ti. Aquí está nuestra vida, Dios. Queremos cumplir el ministerio que tú nos has dado. Limpia nuestro corazón de todo aquello que se ha cargado mundanamente. Ayúdanos a ser más como tú, seguir a Cristo como verdaderos discípulos y discípulas, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz cada día, Señor, y yendo en pos de ti. Aquí estamos. Tú sabes quiénes somos, tú sabes quién soy, tú nos conoces bien, y ahora nos hablas, nos llamas. Permítenos dar la respuesta a tu llamado que tú esperas de nosotros. Cobra tu gloria en nuestra vida, Señor. Cobra tu gloria en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.